Reinventarse, evolucionar. Contiene información, opinión y entretenimiento. Se recomienda para personas con criterio formado. Desde hace 15 años. Ya está, ya. Ay, sí, claro que sí. El talk show número 1 de la radio. Presentando a Edison Carrillo en consola. Oye, vato, ¿qué pasa? ¿Cómo estás? Francisco Almeida en la producción al aire. ¡Ay, no es una lindura! Majo Romero en redes sociales. La transmisión en video está a cargo de Feli Moreno. Dime, ¿qué es lo que pretendes hacer con eso? Y en la conducción del show, Verónica Rosero. Amelina Espinosa, Matías Dávila. Angie Parra. Y Álvaro Rosero. ¡Vete a tu recámara, pero ya! El show de la papaya. El programa de opinión, entretenimiento, información y música más influyente de la radio. Desde la cabina de Exa FM en Quito, Ecuador, para el mundo entero. El show de la papaya. Buenos días. Échale, chamacos. Muy buenos días, ¿cómo estás? Un placer saludarte y permíteme agradecerte porque estés del otro lado en cualquier lugar y condición en la que te encuentres, escuchándonos por cualquier vía. Por cierto, somos Exa FM desde la cabina de nuestra estación de radio en Quito, Ecuador. Inicia el show de la papaya. Me encontré un día con un amigo, había sido amigo durante mucho tiempo y muy querido, pero en época casi que de juventud e infancia. Pero sabía a lo que se dedicaba, a su familia, porque después nos habremos encontrado un par de veces. Era, además, creo que una actividad familiar. Entonces, típico reencuentro de amigos, ¿no es cierto? ¿Y cómo va la radio? Me dice él a mí. Pues le doy mi respuesta. ¿Y cómo vas en lo tuyo? No, ya no me dedico a eso. ¿Cómo? No, olvídate. Pero era una reacción además así de, no, ¿cómo crees? No, yo crecí, me superé. Ahora me dedico a esto. ¿En serio? ¿Pero qué tenías tú que ver con eso? No, nada. Fíjate que me casé y al tío de mi esposa le dieron una oportunidad, así que ahí entramos. Entonces era parte de un promisorio negocio que tenía que ver con petróleo. Su actividad anterior era el marketing. Y ahora estaba metido ni más ni menos que en las ligas de empresas que prestaban servicio en el área petrolera. Digo, ni más ni menos porque se conoce que este es un negocio que funciona bastante bien y que deja unos márgenes bien interesantes. Pero, ¿cómo se había dado el paso de una cosa a otra? ¿Y cómo llegas vos a convertirte en un contratista del Estado? Pues las coincidencias de la vida, la suerte, podría decir alguien. Los contactos, es que era una persona que siempre hacía contactos, muy pilas era el muchacho. ¿Viste estas reacciones que tienen que ver con cualquier cosa que pudiera justificar el aprovechar una oportunidad que se presentó, pero que más bien de lo que habla es de cómo funciona un sistema en el que podrías convertirte en una pieza clave de un sector clave sin tener ni la menor idea de lo que estás haciendo? Algo así. No estoy hablando de la magnitud, pero creo que ese ejemplo grafica bastante bien la historia de la que se ha venido hablando hace ya algunas semanas y que involucra a Diego Borja. Yo he escuchado atentamente a Diego Borja hablar y decir, me refiero a Diego Borja, el candidato a la vicepresidencia por el correísmo, y decir que él no tiene nada que ver con contrataciones con el Estado. Ni él, ni su empresa son contratistas del Estado. Y en efecto, si te remites a ver un contrato firmado entre el señor Diego Borja o entre su empresa, que se llama Gesticom, con el Estado, no existe. Entonces, no ha resultado tan sencillo comprender de dónde viene esto, cómo viene esto y por qué dicen que Diego Borja tiene un clarísimo conflicto de intereses con el Estado y que ha lucrado del Estado y no en cantidades menores. Pues Código Vidrio, que es una
digo yo, una institución periodística muy respetable y que aporta muchas veces en alianza con Vistazo, otras veces en trabajo independiente, pero que aporta mucho en periodismo de investigación, tiene un extraordinario reportaje sobre esto que está publicado. Yo te recomiendo que lo busques, pero además, como ellos entienden muy bien el mundo digital, presentan una breve pastilla informativa que te ayuda a comprender en términos generales de qué se está hablando. El contrato de Downhole con Petroecuador fue un negocio redondo para el candidato Diego Borja, es el titular. Lo curioso es que Downhole no es una empresa de Diego Borja. ¿Por qué podría ser un negocio redondo? Esta es la historia. El candidato vicepresidencial del correísmo Diego Borja y su empresa Gesticom, esa es la empresa de él, obtuvieron importantes ingresos con los recursos provenientes de un contrato entre la empresa de servicios petroleros Downhole y Petroecuador. Otros dos eran los que intervenían en el contrato, pero fue su empresa la que obtuvo importantes ingresos. Borja tuvo la audacia financiera suficiente para hacerse con un 65% promedio de utilidades de esa contratación de $11 millones. 65%. El superaccionista principal de algún acuerdo. ¿De qué manera? Al alquilar sobre la marcha un taladro para reemplazar uno que se dañó, con el que la contratista daba mantenimiento a pozos petroleros en la Amazonía. Tienes a Downhole, esta empresa con la que efectivamente Diego Borja no tiene una relación societaria, no es dueño él, que presta servicios de mantenimiento en la Amazonía. ¿Ok? Esa empresa se le daña, se pierde, se rompe, se llevan, no importa, un taladro. Me imagino que no estamos hablando del taladro que se nos viene a la mente a ti y a mí. Y es donde aparece la figura de Diego Borja. Esto es bien interesante. En ese convenio se estableció que el crédito que obtuvo Borja sería pagado con los recursos del contrato con Petroecuador. ¿De qué crédito está hablando? Pues de lo siguiente. Borja compró el equipo que hacía falta a esa empresa, lo compró, es decir, no lo tenía. Es decir, no es que la empresa de Diego Borja era justamente una empresa de taladros por si se le rompe a la que tiene el contrato con el Estado. No. Nada que ver. Por eso ponía el ejemplo de este amigo querido. Nada que ver. Compró el taladro que le hacía falta. Es decir, o tenía el capital o, ¿qué es lo que sucedió? Pudo obtener un crédito, un préstamo por $1.5 millones del Banco Amazonas. ¿Sí? Compró el taladro y luego lo vendió a su empresa. Diego lo compró a título personal. Lo vendió a su empresa, Gesticom, para que su empresa, Gesticom, le alquile el taladro a Downhole, que es la que tiene el contrato con el Estado. Así de claro. En ese convenio, porque hay un convenio, repito, se estableció que el crédito que obtuvo Borja sería pagado con los recursos del contrato con Petroecuador. Es decir, por eso se habla de un fideicomiso. Un fideicomiso es una figura jurídica por la que se opta para garantizar que ciertos recursos se destinen a algo en particular. Cuidar un patrimonio, a pagar algo en concreto. Fíjate que pude conocer de un caso de un edificio que se construía en Quito y que de pronto la cosa no funcionó bien, la construcción se tuvo que paralizar y es donde acuden a una institución financiera, los que estaban detrás del proyecto. Acuden a esa institución financiera en el propósito de obtener los recursos para continuar con la construcción. Lo que se hace en estos casos, entiendo que no es el único, es constituir un fideicomiso que garantice que lo que se va obteniendo de la venta, ¿no es cierto?, va primero para cubrir a la institución financiera que puso el dinero. Porque podría ser que ese dinero se destina a otras cosas. Básicamente es un tema de garantizarse. Entonces se constituye en este caso un fideicomiso para asegurarse que lo primero que se tenía que pagar era el crédito que Diego Borja había hecho. Downhole denunció que los recursos controlados por la intermediación de Gesticom en un fideicomiso tienen un manejo opaco y discrecional, y por eso es que esto salta a la vista.
hasta la suspensión de pagos, fue una medida que se adoptó por parte de Petroecuador. Entonces, es sencillo. ¿Usted tiene contratos con el Estado? No, no tengo. ¿Está mintiendo? No, no está mintiendo. No tiene un contrato con el Estado. Hay una prohibición expresa para quienes tienen contratos con el Estado. Es expresa, en efecto. Hay conflicto de intereses. En Diego Borja y quién sabe en cuántos otros políticos habrá conflicto de intereses. Por figuras opacas como esta, en donde no aparecen, en donde se esconden, pero terminan siendo beneficiarios directos de recursos públicos. Entonces imagínate, si está constituido ese fideicomiso, si ya tiene un acuerdo, si es que han llegado a hacer negocios de esta magnitud, y solo es un figurativo, porque de lo que entiendo, la gente de Downhall está a punto de iniciar acciones en contra de Diego Borja porque no han recibido sus pagos. Pero que nada extraño sería, pues, que una persona llega al servicio público a beneficiar a un tercero. Y ese tercero aparentemente no tiene nada que ver con este servidor público. Bueno, por ahí abajo ha habido algo, y no poca cosa. Y así funcionan los grandes negocios. Una empresa que no tenía nada que ver ni hacer en servicios petroleros, que de taladro seguramente sabía para entonces lo que tú y yo, que tal vez tenemos un taladro en casa y solo tal vez, si no, le pedimos siempre al vecino, que normalmente es el que se ocupa de estas cosas. Porque la empresa que finalmente le alquila el taladro a la proveedora del Estado, antes se dedicaba a hacer asesorías de negocios. Nada que ver. Nada que ver. Una empresa que presentaba pérdidas hasta el 2019. Y que en cambio en el 2023 cambia por completo su realidad. ¿Fruto de que asesoraron mejor a otras empresas haciendo negocios? No. Fruto de que son beneficiarios de un contrato con el Estado en el área petrolera. Entonces, repito, le preguntan a Diego Borja, ¿tiene usted directamente o por su empresa contratos con el Estado? Él dice no. Y en estricto sentido, no está mintiendo. Y si le preguntan a Diego Borja, ¿usted se beneficia de recursos del Estado a través de esta figura? Va a tener que decir que sí. Porque es casi el 70% del fideicomiso de lo que él se beneficia. Conflicto de intereses, innegablemente. Es el único. Tristemente, tenemos que responder con absoluta claridad y seguridad que no. Ese es el Estado, esa es la plata de todos, yéndose a tal vez a donde no debería, o diríamos con seguridad, yéndose a donde no debería. 9:25, este es el show de la papaya. Buenos